Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura de Historia. Soy el profesor Eduardo Monroy y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de la sesión de hoy es reconocer los proyectos urbanos para organizar la vida en las ciudades. Esto en el contexto de la Nueva España en el siglo XVIII. A lo largo de la sesión, además, podrán conocer algunas de las características de la cultura y la sociedad novohispana de ese siglo y cómo éstas se transformaron debido a las reformas borbónicas. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas o de colores, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que, posteriormente, puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos, ¡comencemos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré un fragmento del capítulo El siglo XVIII, de la historiadora María del Carmen Velázquez, que forma parte del libro Historia Documental de México. Dice así: el siglo XVIII, de alegría y esperanza, de confianza en el progreso del género humano, el siglo de la ilustración de la civilización occidental, es la época de mayor auge y progreso en la Nueva España. El cambio de dinastía hizo posible que se introdujeran en la sociedad de la península y en la de las colonias las innovaciones que dieron a la fisonomía social de la vieja y la Nueva España un nuevo aspecto. A los Austrias sucedieron los Borbones en 1700. Estos llevaron a España una administración más organizada y planeada que la de sus antecesores. En la colonia se formó una minoría selecta que vio con gusto las reformas ilustradas de los Borbones. Estos ilustrados mexicanos leyeron a los autores modernos, españoles y europeos y trataron de contribuir a la modernización de las ciencias y de las artes en su patria. Todavía, a mediados del siglo, predominaba en Nueva España el estilo barroco en el arte. En la segunda mitad del siglo se advierte el cambio rápido de lo barroco a lo neoclásico, sobre todo en la arquitectura. En las últimas décadas del gobierno colonial, cobran importancia las artes menores. Las nuevas residencias señoriales de la capital y de la provincia se adornan con sillas, mesas, camas, armarios, escritorios, cómodas, espejos y cornucopias cuidadosamente trabajados. El aumento de la riqueza y la población contribuyeron a modificar las costumbres y la moral pública heredadas del siglo XVII. Las costumbres siguen siendo, en el siglo ilustrado, diferentes en la ciudad y en el campo, pero cada vez se acentúa más la tendencia a imitar los usos de la capital. También se sigue marcando la diferencia entre la sociabilidad de los peninsulares y criollos y la de indios y mestizos. En general, se puede decir que se acentúan las características de los siglos pasados. Las fiestas capitalinas son más lujosas y frecuentes, las del campo más ruidosas y de mayor duración. A fines del siglo, se advertía claramente la prosperidad de la Nueva España. Hermosas iglesias, puentes, acueductos construidos por los ricos mineros, las calles empedradas, iniciado el alumbrado público, fiestas religiosas y profanas de gran esplendor, romerías, paseos, lugares de recreo, pero también existía una enorme desproporción entre los que disfrutaban la riqueza y el poder
y las clases bajas, compuestas por indios y mestizos. Hasta aquí la lectura. Como se pudieron dar cuenta, las medidas tomadas por las autoridades españolas generaron prosperidad económica, lo que llevó a ciertos cambios en las costumbres de la sociedad y en el desarrollo de las ciudades, aunque continuaron las diferencias entre las clases sociales y en los entornos urbanos y rural. A continuación, los invito a observar detenidamente la imagen que tienen en pantalla. Esta corresponde a una litografía de 1733, en donde se retrata la Ciudad de México, capital de la Nueva España, poco antes de que comenzaran a notarse los cambios derivados de las reformas borbónicas. Como escucharon en la lectura, la corona española emitió una serie de reformas que impactaron en todas sus colonias, las llamadas reformas borbónicas, nombradas así porque provenían de la nueva familia reinante, los Borbón. Estas reformas, sustentadas en el pensamiento ilustrado, que como recordarán por sesiones anteriores, estaba basado en la razón y el conocimiento, pretendían modernizar y transformar el mundo y solucionar los problemas sociales. Estas reformas fueron emprendidas por la corona española desde mediados del siglo XVIII. En 1763, el rey Carlos III, buscando la manera de incrementar la riqueza que España recibía de la Nueva España, decidió enviar al visitador general José de Gálvez para que revisara los tribunales de justicia, la Real Hacienda, las finanzas de las ciudades e incluso las de los pueblos de indios. También se incluyeron algunas reformas que beneficiaron a las clases más desprotegidas, como la indígena. Además, impulsaron las ciencias, las artes y la industria. Aunque desde inicios del siglo XVIII se emprendieron algunas reformas y a mediados de ese siglo comenzó a notarse un cambio, fue hacia las décadas de 1770 y 1780 que, debido al crecimiento económico y aumento demográfico, sobre todo de la población indígena, comenzaron a reflejarse con mayor fuerza. El apoyo a las artes y las ciencias trajo consigo el establecimiento de instituciones que permitieron el desarrollo de esas actividades, como la Academia de San Carlos y el Colegio de Minería en la Ciudad de México. Del primero surgieron personajes que contribuyeron a la transformación de la ciudad con sus obras arquitectónicas, como el valenciano Manuel Tolsá, quien llegó a Nueva España para dirigir dicha academia. Además, las reformas dieron apertura a la inclusión de los sectores criollos en áreas en las que anteriormente no tenían mayor participación. Al respecto, es importante señalar que, como lo han estudiado en sesiones anteriores, la organización social novohispana estaba estratificada y era muy desigual. Desde principios del siglo XVI y durante todo el siglo XVII existió una organización sociopolítica conformada por la República de Indios y la República de Españoles, autónomas e independientes entre sí, integradas, como su nombre lo indica, por esos sectores sociales. La corona española era quien determinaba quiénes y por qué pertenecían a determinado sector social, y era quien otorgaba o quitaba atributos a sus vasallos. La marcada división social se veía incluso en la vestimenta, pues esta debía ser acorde con la condición étnica y social de los individuos. Españoles, criollos, mestizos, indígenas y castas, además de esclavos africanos y asiáticos, conformaban la sociedad novohispana. Las reformas borbónicas generaron procesos de cambio en la forma de gobierno, en la economía, en los ámbitos social y cultural y en la reorganización territorial que llevó a un nuevo orden político. Como parte de estas políticas, en 1786, los Borbones ordenaron una nueva división del territorio novohispano con el fin de garantizar un mayor control de los recursos económicos. Lo anterior dio como resultado la competencia por el embellecimiento de las distintas poblaciones, ya que, con excepción de la Ciudad de México, la mayoría buscaba convertirse en capital de alguna de las 12 intendencias recién formadas.
Para conseguir ese nuevo orden, las ciudades fueron muy importantes, pues ellas representan un espacio de poder en donde se reúne la autoridad administrativa, política y económica. Igualmente, en las ciudades hay una gran concentración de población. Son lugares de intercambio económico, social y cultural. Sitios en donde surgen y convergen ideas y manifestaciones artísticas e ideológicas. Muchas veces son ejemplo para el resto de los territorios y son un reflejo de las sociedades. Además, siguiendo los principios del pensamiento ilustrado, las reformas borbónicas trataron de embellecer a las ciudades novohispanas, mejorando el espacio urbano y promoviendo la edificación de nuevas construcciones basadas en los conceptos arquitectónicos de la antigüedad clásica. Por esta razón, las autoridades españolas ordenaron la mejora estética y arquitectónica de las ciudades novohispanas, así como su conservación, limpieza y aseo. De esta forma, la Ciudad de México, Guanajuato, Antequera en Oaxaca y Valladolid, hoy Morelia, se vieron beneficiadas con esta política e incluso muchas conservan sus edificios coloniales. Debido a ello, las autoridades virreinales reforzaron los proyectos para conformar ciudades funcionales, ordenadas, limpias y estéticas e iniciaron su remodelación con obras que requirieron cuantiosos recursos. Un documento expedido por la Corona dice al respecto del nuevo orden urbano: los intendentes deberían de prevenir con igual cuidado a las justicias de todos los pueblos de sus provincias, que se esmeren en la limpieza de ellos, ornato, igualdad y empedrados de las calles, que no permitan desproporción en las fábricas que se hicieren de nuevo para que no desfiguren el aspecto público, especialmente en las ciudades y villas populosas de españoles, procurando también queden anchas las calles y derechas, y las plazuelas con la posible capacidad. Así, se iniciaron obras de empedrado de calles con la finalidad de mejorar el tránsito de los carruajes y evitar encharcamientos, los cuales eran comunes y generaban enfermedades. También se mandó alumbrar las calles con farolas de aceite, poner banquetas, embellecer parques y jardines para dar una imagen de orden y limpieza. Entre los nuevos elementos que se incorporaron al espacio urbano destacan los paseos, los cuales fueron construidos con el objetivo de que los habitantes de la urbe pudieran salir a respirar aire libre, pues en aquellos años se pensaba que las enfermedades se transmitían por los aires viciados, generados por la acumulación de desechos y basura. El más conocido de ellos fue el Paseo de Bucareli, ubicado al oriente de la capital. Meses más tarde, se mejorarían las condiciones del Canal de la Viga para convertirlo en paseo. El Paseo de Bucareli fue creado por órdenes del virrey Antonio María de Bucareli en 1778. Inicialmente, recibió el nombre de Paseo Nuevo y estaba formado por un carril central amplio, diseñado para el tránsito de carretas tiradas por caballos, y dos en cada orilla para los peatones. Los costados estaban delimitados por dos hileras de árboles que proporcionaban sombra a los paseantes. El trayecto estaba conformado por tres glorietas decoradas con una fuente al centro de las cuales la más grande era la Fuente de la Libertad. Desde su creación hasta la segunda mitad del siglo XIX, fue uno de los espacios públicos más importantes de la capital novohispana. Los límites de las ciudades también tuvieron cambios debido a la expansión de los barrios que habían crecido de manera desordenada. Ante esta situación, en la capital novohispana destacó el trabajo del arquitecto y urbanista criollo Ignacio Castera, quien propuso un plan de reordenamiento que seguía la misma traza de la ciudad, pero extendió sus límites. En dicho plan, también incorporó numerosas obras hidráulicas para evitar las inundaciones, así como alineación de calles y delimitación de avenidas. Una de sus obras más importantes fue la fuente Salto del Agua, construida en 1779.
Aunque algunos de los proyectos no funcionaron según lo planeado y otros se lograron hasta el siglo XIX, las reformas generaron un cambio profundo en la sociedad y la cultura novohispana, llegando incluso a transformar la manera en cómo los individuos se relacionaban con el espacio urbano. Por ejemplo, el uso de las banquetas que antes no se utilizaban y que permitió, entre otras cosas, la delimitación del espacio de movilidad designado a los peatones, por un lado, y a los carruajes por el otro. Sin embargo, con la nueva organización del espacio público, se fue perdiendo la división étnica entre españoles, indios y castas, pero esta no desapareció del todo, ya que siguió prolongándose hasta bien entrado el siglo XIX. Por otra parte, la concentración de la mayor parte de la población en las intendencias de México, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz, por los procesos migratorios del campo a la ciudad, propició que las ciudades se llenaran de indigentes, mendigos y léperos. La falta de oportunidades para ciertos grupos y la escasez de alimentos fueron las causas más frecuentes de disturbios, también llamados motines, en estos lugares. Antes de despedirnos, les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre El Caballito, obra escultórica de Manuel Tolsá, inaugurada en 1803. Sin duda, los monumentos conmemorativos son un elemento central en el embellecimiento de las ciudades. En la Plaza Manuel Tolsá, en el centro histórico de la Ciudad de México, se erige el famoso Caballito, la estatua ecuestre del rey Carlos IV de España. En 1795, el virrey Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, mandó construir el monumento para redimirse por su pésima administración y sus múltiples derroches en el gobierno de la Nueva España. El proyecto quedó en manos de Manuel Tolsá, quien aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento a Carlos IV por haberlo elegido como director de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes. A 4 años de arribo a la Nueva España, Tolsá comenzó a buscar un terreno para poner sus talleres, pues el trabajo era mucho y el espacio limitado para su equipo y los materiales. Además tenía el proyecto de impartir clases. En 1796 encontró un lugar en el Colegio de San Gregorio, situado en la calle de San Ildefonso, donde realizó la estatua ecuestre, entre otros encargos. Tras 8 años de proceso de creación artística, a principios del siglo XIX, la estatua ecuestre del rey Carlos IV fue terminada y transportada a la Plaza Mayor, hoy el Zócalo de la Ciudad de México, para su inauguración. El 9 de diciembre de 1803 se celebró una gran fiesta, pues era el primer monumento levantado a una figura pública en toda América. La obra causó tal expectación que a la conmemoración llegó desde Alemania el explorador y científico Alexander von Humboldt, quien calificó a la escultura como una verdadera pieza de arte, comparable con la escultura ecuestre de Marco Aurelio en Roma. El Caballito, como se le conoce de manera popular, estuvo resguardado en el claustro de la Real y Pontificia Universidad de México de 1822 hasta mediados del siglo XIX para evitar su destrucción. Para 1852, la escultura fue reubicada en una de las glorietas del Paseo de Bucareli, localizada en lo que hoy es la intersección vial de Paseo de la Reforma
con Avenida Juárez y Bucareli. Por último, tras ocupar este punto de la ciudad por 127 años, la obra escultórica tuvo que ser trasladada en 1979 a la Plaza Manuel Tolsá, entre el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Minería, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se puede apreciar en la actualidad. Como revisamos en esta sesión, las reformas borbónicas influenciadas por el pensamiento ilustrado fueron una serie de medidas que transformaron a la Nueva España. Dichas medidas tenían el objetivo de desarrollar la economía novohispana y así aumentar la riqueza de la corona española y convertirse en uno de los más importantes y modernos imperios. Para conseguirlo, dentro de sus reformas estuvo el impulso a la ciencia, las artes y la industria. Los proyectos para convertir a la Nueva España en un territorio organizado, ordenado, próspero y moderno incluyeron mejoras en el aspecto de las ciudades. Para ello, se construyeron hermosos edificios de arte neoclásico, que no solo eran bellos, sino útiles, como la mencionada Academia de San Carlos. También se crearon mercados establecidos, se mandaron ensanchar y empedrar las calles, se embellecieron parques y jardines, se pusieron banquetas, se crearon paseos y lugares de recreo, se puso orden en los barrios, que habían crecido desordenadamente, y se ampliaron los límites de las ciudades, entre muchas obras más. Es momento de proponerles un reto. En su cuaderno u hojas blancas, elaboren un cuadro de 2 columnas. En la primera columna, escriban las problemáticas que enfrentan sus comunidades o ciudad. En la segunda, detallen qué propuestas, por ejemplo, obras públicas, creen podrían implementar para embellecer sus pueblos o ciudades, es decir, que se vuelvan lugares más funcionales, seguros, ordenados y sustentables para vivir. Finalmente, reflexionen si algunos elementos del lugar donde viven tienen origen en el periodo novohispano y si las problemáticas o mejoras de las ciudades novohispanas se asemejan con las actuales. Este tema lo podrán encontrar en su libro de texto. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.